Muy buenas tardes a todos los miembros de Estudiabetes y a todos los amigos que nos visitan este viernes. Tenemos hoy otra de nuestras entrevistas semanales y esta semana vamos a estar hablando acerca de cuáles son esos avances que tenemos en la administración de insulina. En esta ocasión vamos a estar hablando específicamente de un producto llamado iPort. Hoy nos acompaña un amigo de la industria, Alberto Rubio. Él es de México y es el gerente de negocios de diabetes en Medtronic México. Anteriormente se encargaba del área de las microinfusoras y ahora está a cargo de otra unidad con diversos proyectos y productos, entre ellos el iPort, que es lo que tenemos aquí y más adelante se los vamos a estar presentando. Bienvenido, Alberto, ¿cómo estás? Hola, Mila, muy bien, gracias. Muchísimas gracias por sacar de tu tiempo y por ayudarnos a explicarle a nuestros amigos y miembros de la comunidad qué es el iPort. Y vamos a comenzar explicando para quién es el iPort indicado, el iPort Advance, que es como se llama el producto. iPort Advance es correcto. Ok, mira, iPort Advance es un puerto de inyección subcutáneo. Básicamente es para personas que requieren de administrarse medicamento subcutáneo de manera diaria durante cierto periodo. Evidentemente, el uso de insulina es como el tipo de pacientes que más utilizan iPort, por el hecho de que pues, la terapia es por muy largo plazo y el número de inyecciones por día puede ir de 1 a 2, 3 o incluso más por día. Que es este dispositivo que estamos viendo en pantalla. La idea es que se lo coloca a sí mismo, recibe solamente ese piquete y durante 3 días todas sus necesidades de insulina las va a hacer a través de este puerto. En vez de inyectarse directamente en la piel, ya sea sus basales o sus insulinas rápidas, lo va a hacer a través de este puerto, de manera que no hay más que una sola inyección durante estos 3 días. Aún así, el paciente recibe y tiene apego a su terapia. Este dispositivo se queda en el cuerpo del paciente todo el tiempo, está ahí pegado, tiene una pequeña cánula subcutánea y entonces cada vez que lo requiere, a través de ahí inyecta ya sea con una jeringa o con una pluma o lapicera o canela, como le llaman en algunos otros lugares. Alberto, yo como mamá entiendo que esto es un producto muy beneficioso, sobre todo cuando los niños son muy pequeños, porque en lugar de tener que estar inyectando múltiples Muy veces, pequeños. ajá, Perdón, te perdí un poquito, ¿me repetirías la última parte? No te sí que para los escuché. niños pequeños me parece que es un producto que es muy importante y muy bueno porque entonces en lugar de tener tantos piquetes o tantos pinchazos diariamente, es solamente uno que se cambia cada 3 días y es básicamente lo que hacemos con las cánulas de las microinfusoras, que es una infusión que se cambia cada 3 días, ¿cierto? Es correcto, hay diferentes pacientes que se pueden beneficiar de un puerto de inyección. Coincidimos contigo cuando pues bueno, hay mucho que asimilar, el padecimiento como tal, etcétera. Eh, y está el tema de las inyecciones. Puede ser desde que al mismo niño o al mismo paciente pues le dé ansiedad, le dé temor, sienta dolor con cada una de las inyecciones. Y pues está el ansia que nos da como papás, ¿no? Tener que ver que al chico hay que inyectarlo varias veces al día. Entonces, con esto pues, se vuelve mucho más cómodo, te diría, para todos. Colocamos, como tú bien dices, muy similar a los sets de infusión o catéteres para la bomba. Se coloca una vez, es la única molestia que recibe el paciente y después de 3 días se vuelve a reemplazar. Y en el Inter no hay más inyecciones, todo lo hacemos a través del puerto. ¿Y cuál sería la diferencia, Alberto, entre la utilización del iPort o utilizar una inyección con una aguja muy delgada y muy corta? Mira, yo creo que los fabricantes de agujas han hecho muchos esfuerzos y un buen trabajo en
cada vez brindar a los pacientes agujas más cortitas y más delgadas. Y eso en el afán de que la inyección sea menos dolorosa y más cómoda para el paciente. Aquí te diría que iPort es todavía un paso más porque realmente eliminas prácticamente todas las inyecciones, ¿no? Entonces, pues yo te diría, aún por muy pequeña que sea la aguja, por muy delgada que sea, pues tendría que haber inyecciones. Con un puerto como iPort Advance no es necesario. Todo lo haces a través, como veías en la foto, la aguja entra al puerto de inyección, no toca la piel, y la insulina o el medicamento entran a través de la cánula que ya tenemos colocada. Y si vamos a hablar acerca del costo, ¿cómo se iguala el uso de esta terapia o el uso de las inyecciones múltiples? Te perdí un poquito, me preguntabas del costo, pero ¿qué Sí, más, perdón? ¿cuál sería la diferencia entre utilizar el iPod o inyecciones múltiples diarias? ¿Cómo se Bueno, asemejan los mira, costos? ok. Lo que hay que considerar aquí es que el iPort o el Advance o el puerto de inyección realmente está pensado en el tema de comodidad del paciente, quizás darle una comodidad que incluso pueda dar el apego a la terapia en algunos casos. Es una inversión adicional, sí, porque por un lado, idealmente el paciente, pues bueno, va a seguir reemplazando eh, sus agujas o la gestión de insulina y a su inversión sí hay que sumar el costo básicamente es un tema de comodidad, ¿no? Del precio, iPorts no está disponible en toda América Latina, estamos cada vez más avanzando en la distribución, tenemos un poquito más de un año trabajando con el producto. Eh, donde lo tenemos disponibles pueden variar un poquito los precios o incluso los mecanismos de compra. En algunos lugares hay, por ejemplo, Medtronic, que vende directamente algunos beneficios de precio, explorando en farmacia. Pero al final del día sí es una inversión que hace el paciente adicional a sus jeringas, a su insulina, a sus agujas. Alberto, en algún momento te perdimos un poco y quiero llevar la idea completa a las personas que nos están viendo. Lo que Alberto nos estaba diciendo es que no es que el iPort va a sustituir las inyecciones o las agujas, porque las vamos a necesitar para hacer la administración de insulina, sino es cosa de más comodidad y que sea, quitarle un poquito de lo que sea ese proceso doloroso o de tensión al momento de hacer esa administración de insulina, que es muy importante. Y sabemos que, sobre todo cuando hay personas que le tienen fobia o si son niños muy pequeños, el tratar de evitar a toda costa estos tantrums o esta negación o ansiedad al momento de administrar insulina. ¿Hay alguna edad mínima o máxima para utilizar el iPort? No realmente. De hecho, el gran grueso de los pacientes son pediátricos. Vamos a decir, a partir de 2 semanas hay pacientes más jóvenes que utilizan el producto. Independientemente de la edad, la recomendación es hacer esto de la mano del médico. Va a ser una adición hasta cierto punto, manera de administrarnos la insulina. Evidentemente hay que estar cuidadoso de los niveles de glucosa al momento de hacer la transición, por supuesto. Tenemos dos largos de cánula, Mila. Hay cánulas de 9 milímetros y hay cánula de 6 milímetros. Entonces, por ejemplo, es el largo de cánula más corto que hay para los sets de infusión en bomba de insulina eh, muy, muy jóvenes.
¿Me escuchas, Alberto? Es que parece que estamos teniendo un poquito de problema con su internet. Recuerden que si tienen alguna pregunta nos las pueden hacer llegar a través del chat en estudiabetes.org. Alberto, ¿me escuchas? Hola, hola. Alberto, ¿me escuchas? Ya no te escucho. Ok, vamos a ver. Vamos, esperemos que su señal mejore. ¿Todavía no me escuchas? Por favor, Ya, ya déjame. te... Perfecto. En términos generales, Alberto, ¿cuán fácil cuál es el proceso para insertar el iPort? El iPort viene, la presentación es una caja con 10 piezas. Cada caja incluye, o cada pieza, perdón, está contenida dentro del insertador. Por ejemplo, si tú estás familiarizada con Mio, es prácticamente lo mismo, es muy similar. Es decir, esta imagen que vemos ahora es el puerto de inyección contenido dentro de el insertador, así es como viene en la caja, lo desenvolvemos, el sitio donde se va a colocar el puerto de inyección, que son los mismos sitios donde pudiéramos inyectar insulina, es decir, brazos, zona media, en las piernas, incluso en los glúteos. Jalamos la parte central, presionamos los lados, eso hace la punción, retiramos del centro y ya queda colocado el set de infusión. Ahí están viendo en la imagen. Tenemos, eh, tenemos un video, eh, todo el proceso, cómo colocar el iPort, cómo hacer una administración de medicamento a través del mismo. Este lo vamos a tener en los próximos días en nuestro sitio web y ahí lo vamos a poder visitar. También hay instrucciones impresas y pues está el trabajo de ya sea la gente Medtronic o de nuestros representantes que también pueden asistir al paciente. Realmente es un proceso de una vez donde aprendes a hacerlo y después se vuelve muy, muy sencillo. ¿El video va a estar en español? ¿Me escuchas, Alberto? No te escuché, perdón. ¿El video va a estar en español? El video está subtitulado al español. Está en inglés con subtítulos en español por ahora. Perfecto. Bueno, vemos aquí que también se unió a la conversación Mariana de Dulcecitos para ti. Mariana, ¿tienes alguna experiencia, tú que has estado también mucho tiempo en el camino este de la diabetes, con el iPod, ya sea que tú lo hayas utilizado o has visto niños o pacientes tuyos que lo han utilizado? Pues mira, hasta ahorita no he tenido la fortuna de utilizarlo, pero es una herramienta que me parece muy interesante porque como anunciábamos hace rato en estudiabetes.org, es algo entre la jeringa de inyección y la microinfusora. No es quizá todavía tan sofisticado y tan moderno como una microinfusora, pero es algo muy práctico que no representa una jeringa. En el caso de los niños, mis pacientes son casi puros niños en edades muy jóvenes, muy pediátricos, y sí vemos que una de las principales causas de abandono de terapia farmacológica es el miedo a las inyecciones de insulina. Entonces, sin duda, ahí me parece una herramienta muy práctica porque no representa la insulina como tal, es algo que se coloca exclusivamente cada tercer día, no tan invasivo como una jeringa de insulina y que va facilitando esta adherencia y este apego al tratamiento. Entonces yo sí creo que en México todavía las microinfusoras de insulina siguen siendo dispositivos de costos muy elevados y que esto es una terapia entre la jeringa y entre la microinfusora de insulina. Me gustaría verlo más en la práctica entre mis pacientes. Muchísimas gracias, Mariana. Alberto, vamos a la próxima pregunta. Para poder adquirir el iPod, para comprarlo, ¿se necesita una prescripción de tu médico para utilizarlo? Eh, Esto puede variar de país a país.
Pues mira, en la mayoría de los casos te diría no. En la mayoría de los casos no es preciso una receta en América Latina. Eh, por lo general no es necesario. Eso es también uno de los motivos por los cuales estamos acercándonos a la farmacia, ¿no? Porque al final de cuentas sería considerado un producto, como le llamamos, OTC o de libre acceso, no necesitaría. Puede que en algunos lugares sí requiera, hasta hoy no te podría decir uno en particular, en general no. Por ejemplo, sé que aquí en los Estados Unidos sí requiere receta médica, pero es importante. Y recuerda que también es una buena alternativa, como lo que acabas de decir, que sea la farmacia quien también trabaje con ustedes, porque ellos son los que están en ese contacto básicamente diario con las familias cuando van a buscar los medicamentos o a comprar las cosas. Ya Claro. habíamos dicho que al igual que una inserción de una microinfusora se cambia cada 3 días, pero tengo una pregunta. ¿Pudiera haber la posibilidad de que igual que como sucede con las inserciones, se cristalice la insulina? La posibilidad es mucho más baja porque, al final de cuentas, la microinfusora lo que tiene es un suministro constante, hay un flujo constante de insulina. Aquí no, aquí las 5, 10, 15 unidades, 20 que requiere el paciente, todas se van a administrar eh, en una sola vez. Se va a crear el depósito como si hubiese hecho una inyección normal y listo. Realmente no tenemos el mismo riesgo que pudiéramos tener con un set de infusión de una microinfusora. Y tengo otra pregunta. ¿Se puede utilizar el mismo iPort para hacer la administración de insulina rápida e insulina lenta? Sí se puede. La manera de hacerlo es, debemos administrar primero la insulina basal, la insulina larga, que es, la absorción lleva más tiempo. Debemos esperar por lo menos una hora y después de eso ya podemos hacer las inyecciones de los bolos a través del mismo puerto. Podemos hacerlo. Estamos perdiendo un poco a Alberto. Mariana, ¿qué Hola. tienes? Sí, te escuchamos, Alberto. ¿Nos escuchas? Ah, no, sí, ya te escucho. Te lo repito. La respuesta es sí. Y la manera es primero la basal, esperamos una hora porque la absorción lleva más tiempo y después podemos hacer los bolos a través del mismo puerto. O sea que sí, es una alternativa. Mariana, ¿algún Sí, sí, otro comentario que quieras aportar? Sí, yo insistiré en que quizá la ventaja principal, o lo que me parece a mí más interesante como persona que vive con diabetes, es el tema de vencer los miedos. Si bien es cierto que sigue habiendo una invasión, digo, es un dispositivo todavía invasivo, hay que colocar una cánula, pero no es tan aparatoso como la aplicación de millones de inyecciones al día. Entonces, pensemos tú como mamá de un niño, yo como persona que vive con diabetes tipo 1, que al principio eso es uno de los puntos más álgidos y más difíciles en la terapia de quienes vivimos con diabetes tipo 1. Pensar en inyectarse muchas veces al día es muy distinto que pensar en hacerlo y reemplazar una pequeña cánula cada tercer día, ¿no? Entonces sí creo que ahí el beneficio más importante, dejando a un lado el tema de los costos, es quizá eso, poder vencer los miedos y poder ayudar a que las personas tengan una mejor calidad de vida y más apego al tratamiento. Claro, Claro. Mariana, y como mencionas, el término calidad de vida es, yo creo que lo que todos los que estamos envueltos en el mundo de la diabetes estamos buscando al final del día, porque sabemos que es una condición que conlleva muchísima responsabilidad y muchísimas acciones diarias. Y si podemos hacer algo para sobrellevarlo un poquito más sencillo,
bienvenido todo lo que sea. Me hubiera encantado tener esto disponible cuando Jaime comenzó en inyecciones múltiples hace muchos años atrás, pero para todas estas mamás y todas estas familias que inclusive escuché de una señora que lo usan para su abuelita. Ella es una señora ya mayor que tiene Alzheimer y necesita insulina. O sea que para ellos también, ellos encontraron que era muchísimo más fácil ponerle el iPod y hacerle las administraciones ahí porque la persona pues parece que se le ponía un poco violenta cada vez que los veía con las inyecciones y todo eso. Así que como vimos, no tiene límite de edad, no tiene, es un producto que, como dice Mariana, nos ayuda a mejorar la calidad de vida. Alberto, ¿puede tener algún efecto secundario que debamos tomar en cuenta al momento de manejar los niveles de glucosa cuando estamos utilizando el iPod? Uno eh, está pendiente de los niveles de algo nuevo, algo que vamos a adicionar a la terapia. De pronto pudiera haber un poquito de reacción alérgica al adhesivo del puerto de inyección. Normalmente esto es algo temporal, después de un periodo corto esto pasa. Y de una manera muy rara, algunas personas pudieran ser alérgicas al material de la cánula. Pasa con los sets de infusión, hay un modelo de set de infusión que en vez de ser una cánula plástica, es una aguja metálica. La incidencia es muy baja, como de menos del 3%. Si ese fuese el caso, ahí sí tristemente no habría una opción en puerto de inyección. Eh, pero como te digo, esta incidencia es muy baja. Y después de eso, no realmente. Y me quedo con una pregunta, refiriéndome al caso de esta persona donde utilizaban el puerto de inyección para una persona mayor. ¿Se podría utilizar este puerto de inyección para otro tipo de medicamentos que no sea insulina? Sí, de hecho se utiliza para eh, hormona de crecimiento, por ejemplo. Se puede utilizar para hay algunos medicamentos oncológicos que son subcutáneos, heparina, en fin, hay una lista larga de productos, ¿sí? Sí hay indicación para muchos otros medicamentos. Mientras sea una inyección diaria subcutánea, se puede utilizar muchos medicamentos. Qué interesante. ¿Y podría una persona que vive con diabetes, que tal vez utilice insulina y algún otro medicamento o alguna otra hormona, utilizar el mismo iPort para administrar todo o tendría que ser uno para cada medicamento? Eh, yo te diría, lo seguro es usar dos puertos a reserva de no te puedo dar una respuesta definitiva porque depende de qué diferentes tipos de medicamentos querramos, estemos hablando, ¿no? Lo seguro, lo más seguro es utilizar un puerto para cada medicamento. Importante escuchar eso y entender lo que es. Si por alguna razón tú pudieras utilizar o tuvieras que utilizar o administrar dos medicamentos, siempre pregunta y no vayamos a querer hacerlo todo por el mismo iPod y entonces luego tengamos problemas, ya sea con la insulina o con el otro medicamento. Mariana, ¿algún otro comentario antes de comenzar ya nuestra despedida? A mí me interesaría mucho saber, o sea, pero es igual más que comentario, una pregunta, el tema de esperarme mucho entre la inyección de una insulina basal y de la inyección de una insulina ultra rápida, pues a mí no me parece del todo tan cómodo. Pero ¿qué tal si me pongo yo entonces si me aplico dos iPorts distintos y entonces uno lo utilizo para la insulina basal y otra para la aplicación de los bolos? ¿Podría hacerse? ¿Sería como muy aparatoso? Se puede hacer, por supuesto. El tema es que, por ejemplo, alguien que se inyectara con jeringa o con pluma, un basal bolo, pues normalmente va a tomar dos sitios diferentes para cada punción.
o para cada inyección. Entonces no tienes un problema ahí. En el caso de usar el puerto, sí la recomendación es esperar este tiempo, porque lo vamos a hacer justo en el mismo sitio. Si esperar fuera un tema, y pues tienes una opción, como bien dices tú, usar dos puertos. Opción 2, usar un puerto y tomar una inyección, ¿no? Hacerlas en el mismo puerto en menos de ese tiempo sí pudiera ser un tema, ¿no? Perfecto. Bueno, Alberto, muchísimas gracias. Y para ir finalizando, sabemos que en México sí está disponible ya el iPort, y me dijiste que todavía no está disponible en todos los países de Latinoamérica. Si las personas quisieran averiguar dónde o en qué país ya está disponible, ¿con quién tendrían que comunicarse? ¿Hola? Ah, ¿me escuchas, Alberto? No te escuché lo último, Ok, perdón. sí, que sí, sabemos que ya el iPort está disponible en México, pero las personas de otros países, ¿a dónde se pueden comunicar o con quién se pueden comunicar para saber si ya está disponible en su país? Claro. Como te decía, vamos ganando disponibilidad. Aparte de México y Puerto Rico, el producto está disponible en varios países de América Central. Está ya en Colombia, está ya en Chile, pero entrar a nuestro sitio latino.com y ahí la distribución, sino también nos pueden solicitar información y nos contactaremos con cada uno de las personas ya para darles detalles muy específicos. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, Alberto, ¿algunas palabras finales para las personas que nos están viendo? ¿O Mariana? Sí, yo sí, definitivamente creo que es una excelente opción que podemos tomar en cuenta. Eh, ya vimos que no hay como una restricción como tal en el rango de edad de los usuarios, lo cual me parece fascinante. Es, insisto e insistiré, una buena alternativa entre una jeringa y las inyecciones múltiples de no nada más de insulina además, sino de otros fármacos también, y de una microinfusora. En cuanto a costos, pues me imagino que habrá una diferencia interesante también. Además, ahí entonces sí, invitar a la gente a que consulte el sitio web de Medtronic para que vean esta otra opción que tenemos ya hoy, y sobre todo a la gente de México que estén al pendiente de esta información. Al final de la entrevista vamos a agregar seguramente los datos de contacto para que todos podamos tener acceso y que sigan la información que se publique. Vamos a tener además, como siempre, el resumen de la entrevista para que puedan ver de qué se trató si tuvieron dificultades para verla en vivo. Perfecto, bueno, Alberto, ¿algo más? Mm, No, por mi parte es todo. Estamos a la orden. Cualquier duda, nos pueden contactar, ya sea a mí o a la gente de Medtronic en cada uno de los países, y con mucho gusto les podemos resolver cualquier duda. Muchísimas gracias, Alberto, por habernos acompañado en esta entrevista hoy. A todos los miembros de Estudiabetes y a nuestros amigos que nos visitan, muchas gracias por estar aquí. Recuerda que esta entrevista Gracias a eh, ustedes. quedará grabada en nuestros archivos, y la puedes ver cuando quieras. Por favor, compártela. Es información que yo sé que muchas familias van a agradecer poder conocer de este dispositivo. Cada semana tenemos una nueva entrevista, así que te invito a que por favor visites nuestro calendario. Recuerda que nuestra misión en la Diabetes Sans Foundation es que nadie que viva con diabetes se sienta solo, así que aquí estamos para ustedes. Que tengan una linda tarde y un hermoso fin de semana. Adiós a todos. Las va a hacer a través de este puerto. En vez de inyectarse directamente en la piel, ya sea sus basales o sus insulinas rápidas, lo va a hacer a través de este puerto, de manera que no hay más que una sola inyección durante estos 3 días. Aún así, el paciente recibe y tiene apego a su terapia. Este dispositivo se queda en el cuerpo del paciente todo el tiempo, está ahí
pegado, tiene una pequeña cánula subcutánea y entonces cada vez que lo requiere, a través de ahí inyecta ya sea con una jeringa o con una pluma o lapicera o canela, como le llaman en algunos otros lugares. Alberto, yo como mamá entiendo que esto es un producto muy beneficioso, sobre todo cuando los niños son muy pequeños, porque en lugar de tener que estar inyectando múltiples Muy veces, pequeños. ajá, Perdón, te perdí un poquito, ¿me repetirías la última parte? No te sí que es para los escuché. niños. Muy buenas tardes a todos los miembros de Estudiabetes y a todos los amigos que nos visitan este viernes. Tenemos hoy otra de nuestras entrevistas semanales y esta semana vamos a estar hablando acerca de cuáles son esos avances que tenemos en la administración de insulina. En esta ocasión vamos a estar hablando específicamente de un producto llamado iPort. Hoy nos acompaña un amigo de la industria, Alberto Rubio. Él es de México y es el gerente de negocios de diabetes en Medtronic México. Anteriormente se encargaba del área de las microinfusoras y ahora está a cargo de otra unidad con diversos proyectos y productos, entre ellos el iPort, que es lo que tenemos aquí y más adelante se los vamos a estar presentando. Bienvenido, Alberto, ¿cómo estás? Hola, Mila, muy bien, gracias. Muchísimas gracias por sacar de tu tiempo y por ayudarnos a explicarle a nuestros amigos y miembros de la comunidad qué es el iPort. Y vamos a comenzar explicando para quién es el iPort indicado, el iPort Advance, que es como se llama el producto. iPort Advance es correcto. Ok, mira, iPort Advance es un puerto de inyección subcutáneo. Básicamente es para personas que requieren de administrarse medicamentos subcutáneos de manera diaria durante cierto periodo. Evidentemente, el uso de insulina es como el tipo de pacientes que más utilizan iPort por el hecho de que pues, la terapia es por muy largo plazo y el número de inyecciones por día puede ir de 1 a 2, 3 o incluso más por día. Que es este dispositivo que estamos viendo en pantalla. La idea es que se lo coloca a sí mismo, recibe solamente ese piquete y durante 3 días todas sus necesidades de insulina las va varias veces al día. Entonces, con esto pues, se vuelve mucho más cómodo, te diría, para todos. Colocamos, como tú bien dices, muy similar a los sets de infusión o catéteres para la bomba. Se coloca una vez, es la única molestia que recibe el paciente y después de 3 días se vuelve a reemplazar. Y en el Inter no hay más inyecciones, todo lo hacemos a través del puerto. ¿Y cuál sería la diferencia, Alberto, entre la utilización del iPort o utilizar una inyección con una aguja muy delgada y muy corta? Mira, yo creo que los fabricantes de agujas han hecho muchos esfuerzos y un buen trabajo en cada vez brindar a los pacientes agujas más cortitas y más delgadas. Y eso en el afán de que la inyección sea menos dolorosa y más cómoda para el paciente. Eh, Aquí te diría que iPort es toda... Niños pequeños, me parece que es un producto que es muy importante y muy bueno porque entonces en lugar de tener tantos piquetes o tantos pinchazos diariamente, es solamente uno que se cambia cada 3 días y es básicamente lo que hacemos con las cánulas de las microinfusoras, que es una infusión que se cambia cada 3 días, ¿cierto? Es correcto, hay diferentes pacientes que se pueden beneficiar de un puerto de inyección. Coincidimos contigo cuando pues bueno, hay mucho que asimilar, el padecimiento como tal, etcétera. Y está el tema de las inyecciones. Puede ser desde que al mismo niño o al mismo paciente pues le dé ansiedad, le dé temor, sienta dolor con cada una de las inyecciones, y pues está el ansia que nos da como papás, ¿no? Tener que ver que al chico hay que inyectarlo